Me niego a tener que dejar mis pasiones en la vida, porque muchos de nosotros crecimos bajo la frase de tenés que ser abogado como tu papá, tenés que ser contadora como tu tía, y si vos te llegás a animar a decir que te gusta el arte o que querés vivir de él, automáticamente te dicen te vas a morir de hambre. Y todas esas palabras realmente hacen daño en uno. Y sobre todo nosotros, que somos una generación muy movilizada por el sentido de que tenemos un pie en el pasado y en todas esas creencias de el trabajo te tiene que durar toda la vida y de eso vas a vivir para siempre. Y al mismo tiempo tenemos nosotros la mirada puesta en el presente de decir, che, hoy podés vivir de las redes sociales. Hoy emprender es mucho más fácil y con todo ese caos nos encontramos nosotros en el medio parados en el de ¿qué hago? ¿Me animo a caminar en base a lo que yo creo y apuesto a mis pasiones? En este video vamos a hablar de los prejuicios de tener que vivir de lo que a vos te gusta y al mismo tiempo de la presión de tener un trabajo que te tiene que durar toda la vida. Parte de crecer es elegir qué querés ser de grande y desde muy chicos ya tenemos la presión de, ok, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué querés? Y de pronto ves a una nena muy chiquita a la que dice, sí, yo quiero ser doctora, porque dentro de su linaje familiar hay doctores. Entonces su familia se empieza a copar con eso y le compran juguetes y cosas que apoyan a esta pasión, van a forjar esa personalidad en vos. Y cuando tengas 15 años, ya habrán 10 años tuyos creciendo en base a lo que vos pensabas que querías hacer y así vas a llegar a la universidad y te vas a encontrar con 25 años haciendo algo que te impusieron y si es algo que no te gusta, van a ser un conflicto. Pero supongamos que es algo que te gusta, bueno, tuviste suerte. Ahora, el caso contrario es esos niños que crecieron diciendo yo quiero ser cantante, yo quiero ser actriz y es algo que sus papás no lo ven posible y automáticamente te dicen no, no, ser cantante no es realista. Déjalo como algo que puedas hacer cuando te sobre el tiempo. E incluso te llegan a decir jamás vas a poder vivir de eso, posiblemente te mueras de hambre. Y ahí es donde nace el primer problema, porque no es una opinión, sino es una forma en la que ellos te marcan el límite porque no te creen capaz de lograrlo, pero por el contexto en el que te encuentras en el momento donde decís, quiero ser cantante. Cuando te dicen eso es porque nuestros mayores crecieron con limitaciones, con menos espacio para equivocarse y con muchísimas necesidades a tal punto de que si aparecía un buen trabajo lo iban a agarrar y cuidarlo para toda su vida. Y aunque no quieras, ese patrón que ellos tienen y la manera en la que ellos vivieron a nosotros nos afecta. Porque yo crecí con esos mandatos de, ok, tengo que terminar el colegio y se supone que tengo que trabajar de algo para toda mi vida o tener un título para poder ser alguien. Y automáticamente a mí esos mandatos no me cerraban, ¿entendés? Yo estaba completamente negada a tener que vivir de esa manera. Pero bueno, ya había un plan para mí. A mis 18 años tenía dos opciones, entrar a trabajar o directamente ponerme a estudiar algo. No había más y lo que tenía que suceder era en la provincia donde yo soy, Santiago del Estero. Entonces me puse a estudiar psicología porque era algo que resonaba en mi familia. Así que cada mañana que sonaba el despertador era una angustia en el pecho y llorar hasta que venga el colectivo y tener que subirme, con la presión de decir, tengo que ser la mejor alumna porque mis abuelos están pagando esto. Pero a mí me pasaba que el sistema de educación a la universidad en la que asistía era malísimo, realmente. Eran profesores sin pasión, que te hablaban y te contaban cosas que no tenían sentido, que no iban con la realidad y que tenían una web donde te pasaban las cosas para estudiar que se caía a pedazos. Si me dicen que me tengo que quedar en esta provincia y estudiar esto y no se puede, lo tengo que dejar. Y patear ese tablero me costó muchísimo. Y a partir de ahí entré en una búsqueda de quién es Barbie Dorado, qué va a hacer ella de su vida, porque no quiero estar 40 años en un consultorio escuchando una y otra vez los mismos patrones psicológicos de la gente. Y ahí me di cuenta de tanto andar en la vida, me di cuenta que a mí me apasionaba la comunicación en cualquier modo, ya sea escrito, a través de videos, a través de composiciones, todo lo que sea comunicar era algo que a mí realmente me apasionaba. Así que me puse a hacer de todo, videoclips, actuación, escritura, y hice todo para poder vivir de mis pasiones. Y en un momento me encontré en un lugar donde dije, ¿y si soy periodista? Y no lo podía creer. Y entré a estudiar periodismo y descubrí que esa pequeña luz que había en mí era correspondida en ese lugar donde yo podía estudiar periodismo, donde todas mis pasiones podían ser ahí adentro. Y quiero sumar a esto de la pasión que les va a ayudar mucho en la vida es el ego. No lo vean como algo malo. Y es como ese salvavidas
que te hace creer que vos podés. Por eso hay algo que a mí me cuesta mucho aceptar, pero también es lo que conozco. Esta idea de tener que trabajar 40 años de lo mismo porque es para lo único que servís. Y ahí es donde a mí se me choca todo el conocimiento, porque yo no creo que seamos personas que solamente podamos vivir de una sola cosa en la vida cuando tenemos un montón de pasiones y un montón de herramientas para poder vivir de muchas formas. No es solo un cartucho a la vida, ese es mi gran dilema. Y creo que nunca es tarde para patear el tablero y darte cuenta de que si, no sé, tenés 30, 35, 25 y te das cuenta de que lo hiciste por los demás, estudiaste por los demás o incluso por vos mismo porque era algo que a vos te gustaba tanto, tanto y empezaste a perder la desmotivación ahí, podés ver qué más te gusta y podés encontrar algo en esa mochila para poder crear y empezar de nuevo. Pero bueno, acá vienen dos problemas. El primero, si te animas a vivir de lo que te gusta, te vas a morir de hambre, lo que te dicen. Y la segunda es, quédate en lo cómodo, ya está, trabajaste toda tu vida de eso, ya está, tenés el título, vas a encontrar un laburo fácil. La realidad es que la incertidumbre está en todos lados. Para poder llegar a hablar con ustedes de todo esto, tuve tres disparadores. El primero, Selena Quintanilla, una artista a la cual amo y admiro muchísimo. Ella tuvo un momento en una película y en su serie donde dice, tengo muchas personalidades y quiero poder ser con ellas. Y en ese momento a mí me explotó la cabeza porque dije, realmente hay gente que piensa así, que tiene muchas cosas para hacer y muchas aristas y no quiere hacer solo algo en la vida. El segundo disparador fue que leí un comentario que decía, lloro cuando suena la alarma para ir a trabajar. No odio mi trabajo, odio tener que ir a trabajar. Y eso a mí de verdad me quedó dando vueltas en la cabeza todo el tiempo. Y el tercer disparador es que hablando con mi novio y con mi mejor amiga, llegamos a la conclusión de que el castigo más grande que tiene el humano es creer que solamente servimos para una sola cosa, cuando en realidad tenemos un montón de versiones nuestras listas para salir y que son igual de buenas o incluso mejores o incluso que todavía son muy pequeñitas pero que se pueden perfeccionar para dar lo mejor en la vida. Y con todo esto me es inevitable no pensar en nuestros abuelos y en nuestras creencias que traemos en cuanto a el trabajo, porque ellos ya crecieron con estas ideas puestas en su cabeza, porque para ellos elegir un trabajo no era algo negociable. Ellos tenían o heredaban algo y trabajaban en ello, o simplemente en cuanto a las necesidades del pueblo, ellos estudiaban algo, o sea, no podían pensar en salir de ahí, sino en estudiar ahí, para servir ahí, para vivir ahí, donde sus posibilidades eran nulas y donde su trabajo de verdad muchas veces dependía de un hilito que se cortaba porque no había otro. Entonces tenían que cuidar ese sueldo porque era el sueldo de la casa y era aguantar situaciones de violencia, muchas veces malos pagos, porque emprender no era fácil, menos si venías de situaciones más precarias y más difíciles, porque necesitabas tener contactos, porque necesitabas tener un dinero, socios, para poder salir de ese trabajo y poder generarte uno vos. En cambio, hoy esas posibilidades para nosotros son diferentes. Hoy vos podés, a través del internet, podés dejar tu CV en todo el mundo sin moverte de tu casa. Podés trabajar home office y tener un pijama abajo y que nadie se dé cuenta. Mientras vos cumplas, está todo bien. Podés simular que tenés una empresa y solo sos vos y tu amiga y el celular y una computadora. Algo que también es muy fuerte. Hoy la gente puede monetizar hasta sus tristezas y hacer millones de eso. Hay posibilidades que antes no las había. Y a mí me hubiese encantado que alguien me explique que la vida no se trata de tener un oficio para siempre o de tener que elegir algo y que sea eso para siempre. Yo he crecido en un entorno donde mis amigos han dado trabajos. Yo me acuerdo de que mis compañeros del colegio a los 17 años ya me decían, no, no, termino esto y tengo que trabajar en el negocio de mi mamá. Y me acuerdo que mis compañeros me decían, vos sí te vas a poder ir. Y yo en ese momento no conocía ni siquiera el centro, pero seguramente ellos veían mi hambre de querer algo más y de no poder entender lo que ellos me decían. Así que a la larga tuvieron razón y me acabo de dar cuenta mientras hago este video. Les voy a leer la última parte del guión para que vayamos cerrando este video. Puedes cambiar 1000 veces a tus 30, a tus 50, a tus 18. Puedes patear el tablero y volver a empezar las veces que quieras, porque acuérdate que no hay nada asegurado, solamente tenés que ser vos quien agarre tu ego muy fuerte a tus herramientas
y buscar lo mejor para vos. Y sobre todo recordar que la vida no se trata de encontrar eso y de hacerlo para siempre, porque conozco gente que vive frustrada porque no encuentra eso en la vida y la pasa mal. Y yo siempre trato de decirles, no tenés que encontrar eso, quizás tendrás muchas profesiones y solamente vas a ir disfrutándolas a medida que puedas hacerlas. Así que no te cierres la puerta a vos misma, porque te juro que no hay nada peor que ser tu propia rehén. Así que abrí esa puerta y animate a buscar tus pasiones y a experimentar todo lo que vos puedas hacer. Si has llegado hasta acá, no te olvides de suscribirte, de dejarme un like y dejarme un comentario y contarme lo que sientes y cómo estás, y todo lo que quieras decir siempre será bienvenido. Mi nombre es Barbie Dorado y nos vemos en un próximo video.